Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre cómo fue la boda de los Reyes Católicos, uno de los matrimonios más importantes y destacados de su tiempo, que cambiaría la historia y acabaría dando origen a la actual España. Espero que os guste este vídeo. El 19 de octubre de 1469 se celebró la boda entre los príncipes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en la ciudad de Valladolid, en el Reino de Castilla, más en concreto en el Palacio de los Vivero, una casa señorial que pertenecía al noble castellano Juan de Vivero. Aquella boda se celebró clandestinamente, debido a que ambos príncipes no tenían ni el permiso del hermano de Isabel, el rey Enrique IV de Castilla, ni del Papa Paulo II, ya que éste no había firmado la bula papal necesaria para celebrar tal casamiento, al ser los prometidos primos, siendo esta bula falsificada por el círculo más cercano e íntimo de la princesa castellana para poder celebrarse su boda. Isabel ansiaba casarse con el príncipe aragonés, debido a que su indeciso hermano había planteado una serie de casamientos para ella que no serían de su interés, considerando que Fernando de Aragón era el candidato más acorde para ella, debido a que era el heredero del trono aragonés y era más interesante políticamente, además de tener una edad similar a ella y ser considerado como agraciado, evitando así el casarse con otros candidatos, como por ejemplo el rey portugués Alfonso V, un viudo que era 19 años mayor que ella. Para poder celebrarse esta boda, la princesa Isabel se escapó de la población de Ocaña, donde permanecía bajo la vigilancia del noble castellano Juan Pacheco, emprendiendo tal huida tras recibir el permiso de su hermano el rey para poder visitar la tumba de su otro hermano fallecido, el infante Alfonso. Pero en vez de visitar tales restos mortales que descansaban en Ávila, se trasladó hasta la ciudad de Valladolid, donde se acabaría reuniendo con su prometido Fernando, el cual había emprendido su viaje desde el Reino de Aragón, disfrazado de mozo de mulas, para evitar ser descubierto, debido a que su futuro cuñado, el rey Enrique IV de Castilla, había reforzado la vigilancia de la frontera castellano-aragonesa para evitar este casamiento. Antes de celebrarse su boda, ambos príncipes se reunieron en privado durante un par de horas ante la presencia del arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo de Acuña, quien no solo oficiaría su boda secreta, sino que también participó en la falsificación de aquella bula papal. En aquel encuentro previo a su boda, se dice que se pudo notar la atracción que surgió entre los novios, ya que ambos eran considerados como jóvenes de notable atractivo físico, algo que les animaría aún más a celebrar su enlace, ya que no solo existiría un gran interés político, sino que también era evidente la atracción física, teniendo para entonces Isabel 18 años de edad y Fernando 17. Al ser una boda clandestina, la ceremonia sería más bien sencilla y discreta, aunque desgraciadamente no existen demasiados datos sobre cómo se celebró el enlace, sino tan solo suposiciones de distintos historiadores. Se cree que al enlace asistieron algunos miembros del clero, de la nobleza de ambos reinos, amigos de ambos novios y sirvientes, celebrándose así la ceremonia en una sala con tapices que estaba decorada con velas y flores, creándose un ambiente solemne y festivo, además de que tal vez pudieron ser acompañados con música sacra. Durante el enlace, los novios intercambiaron sus votos y sus respectivos anillos de boda, además de que fueron acompañados por oraciones y lecturas bíblicas. Según se cree, Isabel pudo haber vestido con un vestido largo, brocado, blanco, adornado con hilos de oro, además de que es posible de que portase un velo que le cubriría parcialmente el rostro, ya que en el siglo XV
Las novias de su misma posición solían portar velos o tocados elaborados con los que mostraban modestia, virtud, respeto y dignidad. Por su parte, el príncipe Fernando pudo haber vestido con un traje de gala aragonés, que era acompañado por una capa bordada y un sombrero de plumas, una vestimenta típica para alguien de su posición. Una vez oficiada su boda, se celebró un banquete en honor a los recién casados, que consistió en sopas elaboradas con ave de corral y de pescados de río, además de carnes de caza como jabalí, ciervo y faisán. Después pudieron degustar unos dulces elaborados con almendras y miel. La cena también estaría armonizada por la música de laúdes y flautas, que invitarían posteriormente a los cortesanos a bailar con motivo de la celebración, además de celebrarse torneos, espectáculos ecuestres y de halcones amaestrados. No existen demasiados detalles sobre cómo fue la noche de bodas de los futuros reyes católicos, aunque según algunas crónicas, Isabel estaba muy nerviosa por ver cómo sería la consumación de su matrimonio, algo que ocasionó que la princesa apenas pudiese dormir en la noche anterior y que se levantase más temprano de lo habitual. En cambio, Fernando estaba muy tranquilo, debido a que ya tenía experiencia en las artes amatorias y para entonces tenía varios hijos ilegítimos. La consumación de su matrimonio se llevaría a cabo bajo los ritos y las costumbres de la época, como por ejemplo el baño previo de los novios, el perfumarse y vestirse con elaborados camisones tejidos para aquel momento tan especial, teniendo así los recién casados una noche de bodas sin apenas privacidad, debido a que tanto los principales representantes del clero y miembros de la nobleza acompañarían a los novios hasta el lecho donde iban a yacer como marido y mujer. Tras recibir la bendición correspondiente, los recién casados eran ocultados en las miradas de los curiosos por unas cortinas que les darían unos minutos de privacidad para llevar a cabo la consumación, mientras que el resto de los invitados esperaban en aquella misma estancia o en salas conjuntas. Después, una vez consumada su unión, se les mostraba a los presentes la sábana manchada de sangre, que demostraría que el matrimonio había sido consumado. Una vez consumado su matrimonio, los recién casados permanecieron por unos días en la ciudad de Valladolid. Después iniciaron un viaje por el reino de Castilla, pero en vez de ser un viaje de luna de miel, sería más bien un viaje con fines políticos, visitando así distintas ciudades y poblaciones castellanas, donde los príncipes se darían a conocer como marido y mujer, además de reunirse con el clero y con la nobleza local, mostrándose así Isabel ante el pueblo como la heredera legítima del trono castellano, el cual sería disputado posteriormente con su sobrina Juana la Beltraneja, surgiendo tras la muerte del rey Enrique IV una guerra civil entre tía y sobrina, siendo este conflicto ganado por Isabel, algo que la permitió el poder convertirse en reina titular de Castilla. Los reyes católicos llegan a tener un matrimonio estable y bien avenido, pese a las aventuras extramatrimoniales de Fernando, consiguiendo su unión el poder asentar las bases de la unificación de la futura España. De este matrimonio nacieron 6 hijos, de los cuales 5 de ellos llegarían a edad adulta, y pese a que en un principio su unión no sería considerada como válida, finalmente el Papa Borgia Alejandro VI les concedió una dispensa papal que reconocía la unión matrimonial de los reyes católicos como válida y legal, pese a la consanguinidad de ambos cónyuges. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo sobre cómo fue la boda de los reyes católicos. Espero que os haya gustado. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal.
Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. También quisiera agradecer a Gustavo Alves Suárez su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.